En 2009, cuando Bitcoin apenas comenzaba a ser conocido, un joven ingeniero británico llamado James Howells decidió invertir en esta nueva moneda digital. En ese entonces, Bitcoin no tenía valor real, era solo una curiosidad tecnológica que pocos entendían. James, fascinado por la idea de una moneda descentralizada y segura, compró varios Bitcoins y comenzó a minarlos desde su computadora. No imaginaba que años después, esa decisión cambiaría su vida para siempre, aunque no de la manera que esperaba. Durante esos primeros años, James almacenó sus Bitcoins en un disco duro externo, un pequeño dispositivo que contenía la llave para acceder a miles de monedas digitales. En esa época, la seguridad no era la prioridad, y pocos entendían el valor real de esos archivos. James no tenía idea de que ese disco duro que guardaba con descuido iba a convertirse en la clave de una fortuna millonaria. En 2011, en un error que hoy parece increíble, James tiró ese disco duro a la basura. Por aquel entonces, los Bitcoins no valían prácticamente nada, y el disco duro parecía solo un aparato viejo y sin utilidad. No imaginó que en el futuro, ese pequeño dispositivo digital contendría una fortuna de más de 700 millones de dólares. A medida que los años pasaban, el valor de Bitcoin comenzó a subir de manera exponencial. Lo que antes era una moneda sin valor, pasó a cotizarse en miles de dólares por unidad. Los medios comenzaron a hablar de la criptomoneda y de la revolución que representaba para las finanzas mundiales. Pero para James, el aumento en el valor de sus Bitcoins se convirtió en una fuente de angustia y frustración. Cuando se dio cuenta de que había tirado el disco duro que contenía sus Bitcoins, comenzó una búsqueda desesperada para recuperarlo. Sabía que el disco estaba enterrado en un vertedero en Newport, Gales, un lugar donde miles de toneladas de basura se apilan cada día. La idea de encontrar un dispositivo tan pequeño entre toneladas de desechos parecía imposible, pero la esperanza lo impulsaba. James contactó con las autoridades locales y presentó una propuesta para excavar el vertedero y buscar el disco duro. Sin embargo, las autoridades rechazaron la petición debido a preocupaciones ambientales y los costos exorbitantes que implicaría la excavación. El vertedero es un ecosistema delicado y abrirlo podría causar daños irreparables. Además, el costo de excavar y filtrar toneladas de basura era demasiado alto para un beneficio incierto. A pesar de las negativas, James no se rindió. Buscó apoyo en la comunidad de criptomonedas y en inversores dispuestos a financiar la búsqueda. Algunos veían la excavación como una aventura imposible, otros como una oportunidad de obtener millones. A lo largo de los años, James ofreció charlas, entrevistas y campañas para sensibilizar sobre su caso. La historia de James se volvió viral y captó la atención del mundo. Miles de personas se preguntaban cómo alguien podía perder tanto dinero por un descuido. Su caso sirvió para alertar sobre la importancia de la seguridad digital y la gestión responsable de las criptomonedas. Pero también se convirtió en un símbolo de la volatilidad y el misterio que rodean a esta tecnología disruptiva. En 2017, cuando Bitcoin alcanzó su máximo histórico, la presión para recuperar el disco duro aumentó. James insistió en que la excavación era su única esperanza, pero las autoridades continuaron negándose. Mientras tanto, el vertedero crecía y el disco duro estaba cada vez más enterrado bajo toneladas de basura. El tiempo jugaba en su contra. El caso de James también planteó preguntas éticas y legales. ¿Quién debería asumir los costos y riesgos de una excavación tan masiva? ¿Podría una persona reclamar una propiedad enterrada en un vertedero público? Estas cuestiones complicaron aún más el proceso. En 2021, después de una década de intentos, James admitió públicamente que la búsqueda era casi imposible. Reconoció que, aunque la esperanza persistía, debía aceptar que el disco duro probablemente estaba perdido para siempre. Fue un momento amargo para él, pues significaba renunciar a una fortuna que había estado muy cerca de sus manos. La historia de James Howells se convirtió en un recordatorio para toda la comunidad digital. La seguridad y el cuidado en el manejo de activos digitales son fundamentales. No basta con invertir o minar criptomonedas, hay que proteger las llaves, las contraseñas y los dispositivos que contienen la información vital. Una pequeña negligencia puede significar la pérdida total. Además, esta historia refleja un fenómeno más amplio, la naturaleza impredecible de las criptomonedas. Aunque han revolucionado la economía, siguen siendo volátiles y frágiles. James perdió millones no por la caída de Bitcoin, sino por un simple error humano.
Esto invita a reflexionar sobre la responsabilidad y los riesgos que implica esta nueva era financiera. Pero más allá del aspecto económico, el caso de James Howells tiene un componente humano profundo. Imagina vivir con la certeza de que, en un montón de basura, está la llave para tu riqueza y tu futuro, y no poder recuperarla. Ese peso emocional, esa mezcla de frustración, tristeza y resignación, es algo que pocas personas pueden comprender. A lo largo de estos años, James ha contado en entrevistas cómo este error cambió su vida. No solo por el dinero perdido, sino por las oportunidades que dejó pasar. Como él mismo dice, no se trata solo de Bitcoin, sino de la lección que aprendí sobre la importancia de la precaución y la previsión. En paralelo, esta historia ha generado debates sobre el valor real de la tecnología y la confianza que depositamos en ella. ¿Podemos confiar plenamente en sistemas digitales para manejar nuestra riqueza? ¿Estamos preparados para las consecuencias de perder el acceso a datos cruciales? James Howells nos muestra que, aunque la tecnología es poderosa, no es infalible. Y que detrás de cada éxito o fracaso tecnológico, hay personas reales, con historias que muchas veces pasan desapercibidas. Hoy, James ha decidido poner fin a su búsqueda. Aunque el disco duro permanece perdido en algún lugar del vertedero, su historia sigue viva como una advertencia y una inspiración. Un recordatorio de que en el mundo digital, la seguridad y la responsabilidad son tan importantes como la innovación. Este caso también ha impulsado a la comunidad a buscar soluciones para evitar que algo así vuelva a suceder. Desde mejoras en el almacenamiento, pasando por sistemas de recuperación de datos, hasta mayor educación sobre criptomonedas. La historia del hombre que perdió 742 millones en Bitcoin es, en el fondo, una historia sobre la fragilidad humana frente a la tecnología. Una lección sobre cómo, en la era digital, un pequeño error puede tener consecuencias enormes. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Buscarías hasta el final o aceptarías la pérdida? La historia de James Howells nos invita a reflexionar sobre el valor real de la tecnología y la importancia de cuidar lo que tenemos. Esto fue Clon Curioso. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más contenido curioso y fascinante del mundo digital y más allá.